quiero comenzar contándoles, bueno, algunos lo saben ya. Hace el 16 de junio, yo vine, que estaba en servicio de Puerto Viernes, y estaba orando, y cuando estaba orando, Dios me dijo, yo nunca tuve una relación cercana con mi papá. Nos veíamos, él viviendo cerca de mi casa, nos veíamos una vez cada 2 años, a un año en la calle, y ¿qué tal? ¿Cómo andas? Como si fuera un vecino. Él nunca se ocupó de nosotros, ni en el sentido ese de atendernos, ni otra querida. Y yo por él no sentía ni odio, ni rencor, pero tampoco sentía amor. Era como un vecino. Cuando estuvo un vecino, usted lo ve, no lo entiendo, pero nada más que eso. Y sentado allí, por donde estaba Alicia, estaba sentado yo, y el Señor me dijo, llama a tu papá, habla con él, dile que tú le perdonas, aunque tú no sientas nada, dile que tú le perdonas cualquier cosa que él haya hecho o dejado de hacer, porque tu papá va a morir. Dice, sí, me levanté, terminé la oración, llamé a mi hermano y le dije, te voy a poner dinero para que le regale a mi papá algo por el Día de los Padres, que es en 2 días. Y mi hermano me dice, bueno, deja ver cuándo se lo llevo. Le dije, no, ve corriendo porque mi papá va a morir. Él fue, se lo llevó, al día siguiente hablé con mi papá, me habló normal, un poco así, a la hora de hablar como cansado, pero bien, es porque contestó el teléfono. Y cuando pasan los días, todo muy normal, mi papá no tenía ningún problema como tal, nada más que esa sensación de cansancio, pero parece que el Salvador Dios de cuando lo tenía. Y el sábado de la semana pasada, la esposa llama a mi papá, a mi hermano, y le dice, Omar, ven porque yo no puedo cargar a tu papá. No responde. Lo llevaron al hospital y a las 3 de la tarde ese día mi papá falleció. ¿Por qué cuento esto? Para decirles que Dios habla hoy. Porque como yo, que no tenía relación ninguna con mi papá ni nada, Dios quiso que yo no me quedara sin una última conversación con él, en la que yo le diera y le expresara mi perdón, y cuando terminé, él que toda la vida fue ateo y comunista, le dije que Dios te bendiga y le digo gracias. Eso lo traigo porque este viernes, ayer, estaba yo aquí, en esta capilla, orando. Y estaba orando por algo muy especial. Estaba pidiéndole a Dios para que su gloria se manifestara hoy en los que vinieran. Yo sé que hay mucha gente que no vino hoy porque está enferma, pero sé que la mayoría que no vino hoy es porque no cree que aquí iba a recibir la bendición que Dios tenía para ellos. Pero los que están, sí lo creyeron. Y ustedes están aquí, y es a ustedes a los que Dios me dio ese mensaje. Estaban orando, pidiendo que la gloria se manifestara, la gloria de Dios descendiera y se manifestara hoy aquí. Y sin yo saber, porque no conocía la palabra, sí sé que la escuché alguna vez en algún sitio, pero sin embargo me dio una palabra en hebreo y me dijo, Shekinah. Y yo dije, ¿y qué es esto? ¿Qué significa esta palabra? Digo, Shekinah. Y yo, pero ¿y esa palabra qué significa? Porque yo sé que me suena de alguna vez en mi vida haberlo escuchado, pero no sé lo que es. Y enseguida fui a Google y lo busqué. Y cuando entré en Google decía, la manifestación del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. La manifestación del poder de Dios. Gloria a Dios. Y hoy, desde que llegamos aquí, hemos estado viendo la gloria de Dios. Cuando estábamos cantando al Espíritu Santo, yo vi en mi mente, no tenía cara, era como una fuerza, era como un poder flotando y corriendo de un lado para otro de alegría, me llenó el alma de gozo, se me salieron las lágrimas. Y después cantamos otra, que no me acuerdo cuál es, y vi a ese mismo ser, que no le pude poner cara, danzar aquí en el aire, decía en el centro de esta iglesia, danzando.
de alegría. ¿Tú también lo viste? Gloria a Dios, gloria a Dios. La gloria de Dios hoy se está manifestando aquí y lo hemos visto. Cuando yo sentí una experiencia, los que llegaron después no lo pudieron vivir. Tuvimos una experiencia donde todos cantamos inspirados, cada cual con su frase y lo esperaban en lengua por no sé cuánto tiempo, y yo sentí tan maravilloso la bendición de Dios. Yo no sé ustedes, los que estaban y lo vivieron, porque yo sentí que Dios me dijo: yo quiero romper las barreras que les impide alabar libremente. Y cuando todos empezamos, fue una ola de alabanza y de canto en lengua y de canto inspirado, que fue bello lo que ocurrió aquí esta mañana. Entonces, quería empezar por ahí, porque Dios me dijo eso. Shekinah. Gloria a Dios. Entonces, hoy yo voy a hablar los medios, las formas que Dios usa para sanarnos. Si quieren pueden sacar y anotar. ¿Por qué? Voy a dar puntos muy importantes. El que quiera puede anotar, porque más que una predicación es como una enseñanza. ¿Cuáles son los obstáculos que podemos tener en nuestra vida que impiden que Dios nos pueda sanar? Primero, y por encima de todo, la falta de fe. Como decía, muchos no están aquí porque no creen que Dios aquí nos pueda sanar. A lo mejor viene un famoso, alguien que tiene ya renombre, y se llena la iglesia. Y a lo mejor no se sana, porque quien sana es Dios. Y es un gran problema que tenemos los seres humanos de seguir personas y no a Dios. Ciertamente hay personas que Dios les concede un don especial, pero cuando Dios quiere, lo hace con quien quiera. Conozco un caso, un testimonio de una señora que tenía un gran problema y fue un evento, un testimonio real, un evento de una gran persona, predicador, que ora por los enfermos y ocurre muchos milagros. Y esta señora lo único que decía es: Señor, que ore por mí él o uno de su equipo. No me vayas a mandar un novato, a uno de esos que se levanta inspirado a orar por mí y no sé qué. No, Señor, uno de los de esos. ¿Quién vino? Una niña de 12 años y me dijo: hermano, ¿puedo orar por usted para que el Señor la sane? Y ella por dentro dijo: Señor, ok, hija mía, ora por mí. En el momento que ella tenía un cáncer, creo, algo en el estómago, en el momento que la niña puso las manos, una niña de 12 años puso las manos en la persona, empezó a sentir unos temblores, un fuego, una corriente por todo el cuerpo y quedó completamente sanada. Ella no quería a la niña, ella quería un famoso y Dios quiso usar a una niña. Entonces tenemos que ir rompiendo esos esquemas. Me paso la vida, ustedes que me conocen saben que paso la vida diciendo: rompamos los esquemas. Dios no puede estar enjaulado en un molde. Y queremos siempre moldear a Dios a nuestra manera. Entonces, los que pueden y han creído están aquí hoy. Y por eso yo sentí fuertemente que Dios dijo: a todo el que vino le voy a regalar algo por su fe. No sé qué será lo que te va a regalar, pero a cada uno le va a regalar algo. Otro obstáculo para Que cure mi hijo. En el nombre de Jesús. el pecado. Todos estos obstáculos no son una ley estricta, porque Dios se salta todo eso cuando Él quiere. Y no hace falta fe de la persona, no hace falta que esté en santidad y no hace falta nada de lo demás que voy a decir para Él hacer su obra. Cuando Él quiere, la hace independientemente de esto. Ahora nosotros, los que estemos buscando que Dios haga algo en nuestra vida, tenemos que ir quitando todos los obstáculos del camino para hacer el camino más fácil. Entonces, el pecado, de hecho, en el Antiguo Testamento y
en el Nuevo Testamento los judíos han tenido siempre la mentalidad de que la enfermedad era consecuencia del pecado o era por un pecado. Jesús les cambia un poco la mentalidad cuando les dicen, ¿y este hombre por qué está enfermo? Y Jesús le dice, este no está enfermo por el pecado de sus padres ni propio, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, pero el pecado está muy atado a la enfermedad. De hecho, se habla que la muerte y la enfermedad entraron al mundo después de ¿qué? Del pecado de Adán y Eva. Es decir, hay una interrelación muy profunda entre el pecado y la enfermedad. Y a veces muchas personas que están en nuestras familias o en la iglesia no se dan cuenta que están enfermas por el pecado que están arrastrando. Y cuando muchos de ellos se confiesan, se arrepienten, Dios les quita la enfermedad. Porque lo que los tenía enfermos en el espíritu y en el alma era el pecado que se reflejaba en el cuerpo. Al sanar el alma y el espíritu, el cuerpo queda liberado de la enfermedad. Entonces, otro obstáculo para la curación: el odio, los rencores, el resentimiento. Muchos, los psicólogos cuentan y dicen que el 80% de las enfermedades que padecemos los seres humanos, la causa profunda y real es psicosomática. Es decir, es la expresión de un problema en el espíritu, en la mente, en el alma, que se refleja en el cuerpo y crea las predisposiciones en el cuerpo para que la enfermedad ataque. Cuando esas predisposiciones desaparecen, la enfermedad desaparece. Quiere decir que el 80% de todas las enfermedades que tenemos aquí, la causa real es psicosomática. Ahora hay que ver qué es lo que hay detrás, qué trauma podemos tener detrás, o qué problema hay detrás que esté provocando eso. Y eso es la sanación interior, proceso de sanación interior. Pero tenemos que perdonar, porque decimos en el Padre Nuestro, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Qué quiere decir? Que si usted no perdona a quien lo ofendió, usted le está diciendo a Dios, no me perdones a mí hasta que yo no perdone al otro. Aleluya, que tengo oído coño. Pero entonces, cuando usted perdona, usted recibe el perdón de Dios también. Y la bendición de Dios. Entonces, otro es no desearlo suficientemente. Hay personas, aunque esto que voy a decir parezca absurdo, hay personas que usan la enfermedad para dar lástima, para que le presten atención en la familia, porque si no están enfermos, nadie se encarga de ellos. Y hay personas que, aunque usted no lo crea, generan psicológicamente o emocionalmente las condiciones para que una enfermedad ataque y les encanta indirectamente, oficialmente no, inconscientemente les encanta estar enfermos, porque cuando están enfermos toda la familia está alrededor de ellos. Cuando están enfermos la familia está alrededor de él, dándole vueltas y cuidándole. Ay, pobrecito el niñito, la niñita, ay, y tiene 50 años y todavía está diciendo mi bebé. Y hay gente que prefiere estar enferma y morirse de la enfermedad a dejar de que le estén apuchurrando. ¿Cómo se dice eso? Apapachando, es la palabra. No sé la palabra. Hay personas que no desean, aunque parezca absurdo, ser sanados. Otros no se sanan por no buscar los medios de la curación. ¿Qué significa eso? Hoy mismo hay personas que no van a ser sanadas porque no vinieron, se quedaron en su casa. Si usted no pone de su parte, si usted no va a la iglesia, si usted no va al encuentro con Dios, si usted no va al encuentro con Jesucristo, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo va a ser? Dios respeta, un caballero. Si usted no quiere, Él no te va a obligar.
Entonces hay que buscar de Dios, hay que orar, hay que doblar rodillas, hay que leer la palabra de Dios, hay que ir a todos los eventos habidos y por haber imposibles. Yo les contaba de Damien Stein, este predicador católico de Inglaterra, de Londres, muy carismático, muy bendecido por Dios en su ministerio. Él decía y cuenta que él tuvo una persona que llevaba 210 personas orando por él, por su enfermedad. Y en la 211 fue cuando Dios lo sanó. Ahora mi pregunta, ya lo dije el otro día, mi pregunta lo vuelvo a hacer hoy. ¿Cuántas veces tú hubieras pedido oración por esa enfermedad que tienes antes de desistir y decir Dios no me quiere sanar? ¿3, 4, 5, 6? Este tuvo 211 y en la 211 Dios al ver su fe lo sanó. Yo lo hago lo mismo, yo le digo a todo el mundo, usted quiere orar por mi ojo, venga a orar por mi ojo, porque yo no sé qué usa Dios. Desde un niño hasta un adulto, si en la 210, la 550 o en la 1150, no sé cuándo, pero yo sé que voy a ser sanado de mis ojos, porque Dios me lo reveló también en un sueño. Yo estaba soñando y vi que me quitaba los lentes y yo veía, ay, pero si me quitan los lentes, y me los volví a quitar, pero si yo sigo viendo, y empecé a gritar, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. Y ese sueño no se me ha olvidado. Usted sabe que los sueños cuando no tienen mucha relevancia se le olvidan. Ese para mí es como si me hubiera ocurrido anoche, y ocurrió hace ya unos cuantos meses. No tenía yo ni los problemas de los ojos todavía, es decir, no me había ido el ojo. Y alguien me estaba diciendo de antemano, tú crees y confías porque yo te voy a sanar. Y yo estoy esperando. Ya sé que estoy sanado. La manifestación cuando será no la sé, pero ya yo soy sanado en el nombre de Jesús. Y Amén. la El nombre de otra Jesús. Maravilloso. es la falta de obediencia a Dios. A veces Dios nos pide hacer cosas que son absurdas, y después eso voy a tratarlo un poco más adelante, y no nos atrevemos a hacerlas, porque decimos, estoy viendo no, como Dios va a medir esa cosa. No quiero ahondar en ese punto, porque viene ahora, pero no sé por qué esto no lo tenía en esta predicación, en este tema, pero sentí que tenía que empezar por ahí. Entonces quiero que alguien busque, por favor, el Salmo 25 y me lo lea. Me encanta proclama. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados, ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo. Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes. Los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y verdad, con los que cumplen su pacto y sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad. Perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él demuestra el camino que debe seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su pacto. Siempre dirijo mis ojos al Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí,
porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias. Mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Dios mío, salva a Israel de todas sus angustias. Gloria a Dios. Bueno, ahí hay bastantes cosas que se sacan, pero yo solo voy a usar el versículo donde dice, versículo 4, muéstrame tus caminos, Yahvé, enséñame tus sendas, guíame fielmente, enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. Moisés, en el capítulo 33, versículo 13 del Éxodo, Moisés dice, muéstrame tu camino para que yo pueda conocerte. Y en el versículo 18 dice, déjame ver tu gloria, la Shekinah. Esta predicación yo no la preparé. Esto lo preparé ese día. Y ya le estaba hablando de la gloria. Que decía, muéstrame tu camino para que yo pueda conocerte. Déjame ver tu gloria. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Déjame ver tu gloria. Muéstrame tu camino para que yo pueda conocerte. El Espíritu Santo es el dador de toda gracia. Hay que pedirle que se derrame con fuerza y con poder. Como decía hace un rato, cuando estábamos empezando, muchas veces invitamos al Espíritu Santo, pero para que se quede sentado y no revolotee mucho. Porque si la gente empieza a actuar de una manera fuera de lo común, ya no queremos esas manifestaciones del Espíritu Santo. Ya empezamos a ponerle títulos, nombres, a caracterizar y a poner etiquetas. Y el Espíritu Santo, de alguna manera lo empezamos a amarrar. Porque entonces no puedo actuar como él quiere, con libertad. Porque dice, ¿para qué? ¿Para que se escandalicen? Pues para eso me quedo tranquilo. Entonces, hay que pedirle al Espíritu Santo que se derrame. Cuando estamos diciendo derramar el Espíritu Santo, no quiere decir que usted no tenga el Espíritu Santo. Usted puede tener el Espíritu Santo desde el día del bautismo, de la confirmación, pero cuando hablamos del derrame del Espíritu Santo, estamos queriendo decir que el Espíritu Santo es quien lo tiene a usted, no usted a él, sino él a usted, que él lo posee, que él lo controla, que él lo dirige y lo guía dócilmente. Eso es lo que significa que se derrame el Espíritu Santo, que sea él el que tome el control de nuestras vidas. Pero entendamos que Jesús, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiesta en la persona completa. No solo en el Espíritu, sino en la persona. Y si esto es una persona, no podemos seguir dividiendo al ser humano, no, en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo. No somos una unidad. Y cuando Dios se manifiesta en esa unidad, no queda otra que emocionarse y alegrarse y gozarse. El problema está con que el que nunca ha tenido esa experiencia juzga a los demás como extremistas, emocionalistas o locos, o que le falta un tornillo. Sin embargo, la experiencia en la renovación carismática del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo y la gloria de Dios desciende, hay gente que empieza a temblar y a sudar. Eso lo vimos. Sí, hay gente que empieza a danzar. Hay gente que empieza a reírse con risa santa, que tenía Santa Teresa de Ávila, tenía risa santa.
empiezan a reírse de gozo. Ahora, si una persona que no está acostumbrada a esto llega, o nosotros mismos, no estamos atentos a que Dios se puede manifestar así, Dios no lo va a hacer porque Él no quiere escandalizar. Pero en la falta de conocimiento es la que nos lleva a veces a bloquear la acción de Dios en nuestras vidas. Pero cuando usted sabe que Dios lo puede hacer y usted ve que de al lado empieza a partirse de la risa, usted no se preocupa. ¿Qué otra manifestación hay del Espíritu Santo? A ver, ¿qué más? Descanso en el Espíritu. Hablar y cantar en lenguas. Profetizar. Electricidad directa. Yo eso lo sentí cuando yo entré en la renovación cuando era un muchachito. A mí me corría electricidad literal, como si fuera la 110, conectado por todos los brazos para afuera. Yo se lo contaba a mucha gente, yo más nunca lo he vuelto a sentir. Eso fue como en mis inicios. A veces digo, Señor, vuélveme a dar aunque sea un día para eso. Pero María Esther lo ha experimentado. Y cuento el testimonio y un día viene un y me dice, ¡ay, Tania! Es cierto lo que tú dices. He sentido electricidad, literalmente electricidad hoy en mi cuerpo. Porque el Espíritu de Dios, cuando usted se abre, que Él haga lo que Él quiera, Él empieza a manifestarse con poder. Los demonios empiezan a huir, porque ante la presencia del Espíritu Santo no hay tiniebla que perdure. Y puede ser que cuando el Espíritu Santo se derrama, usted vea a alguien que empieza a dar gritos. No se puede asustar por eso. Déjenlo dar gritos. Eso es un alma que está necesitada de liberación. Y gente empieza a temblar, gente empieza a sentir fuego. Nadie ha hablado del fuego. Cuando usted, el Espíritu Santo se derrama, hay fuego que te quema. Y tú sientes, yo nunca había sido mucho de sentir fuego. Yo he sentido calor y eso, pero fuego como tal. Y ya han ocurrido como 2 o 3 veces que siento literalmente como si me echaran hierro derretido, así en el centro de la cabeza y que me corre así. Yo lo he sentido, sí. Hay gente que lo siente en una parte del cuerpo cuando Dios está sanando. A veces queremos ser tan espirituales que nos volvemos espiritualistas. ¿Qué significa? Que no creemos que Dios se manifieste en este mundo físico, sino solo en el espíritu. Allá adentro, lo más profundo, escondido de mi alma, ahí es donde Dios se manifiesta. No. Dios se manifiesta como un viento a veces. Tú sientes el viento que te choca, sientes el temblor, sientes el calor, sientes la frialdad. Cuando yo oro con muchos enfermos, casi siempre, por no decir siempre, pero por no ser absolutista, que yo experimento como una cosa que me corre así y me sale por las manos. Esas personas han sido sanadas. El Espíritu Santo tiene miles de formas. No se manifiesta más porque nosotros, como digo siempre, tenemos esquemitas, cuadraditos. No, en el alma, el gozo del alma y ya. Si usted empieza ya a hacer cositas raras, usted está un poco más para allá que para acá. Entonces, como decía, el Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse y tenemos que saberlas para no asustarnos y bloquearlo cuando lo empieza a hacer. Entonces, sigo porque tengo mucho que dar. Primera cosa es pedir Espíritu Santo cuando usted va a orar por alguien, va a recibir de Dios algo. Porque como digo, el Espíritu Santo es el dador de toda gracia. Segundo, orar en el nombre de Jesús. Dice Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. A veces pedimos en nombre de mucha gente o de cualquiera y no en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús no solo significa decir el nombre de Jesús, sino tener la misma actitud de Jesús. Es decir el nombre, pero con la misma actitud. Ese nombre de Jesús, por el simple hecho de pronunciar un nombre, no va a ocurrir nada. Ocurre cuando usted tiene la actitud de Jesús, de compasión por el enfermo, de amor hacia el otro. Entonces Dios puede derramarse. ¿Recuerdan en los Hechos de los Apóstoles cuando los judíos aquellos quisieron sacar un demonio y decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, te ordenamos, y el demonio le cayó a mí y le cayó a Pablo? Le dijo, conozco a Pablo y conozco
conozco a Jesús, pero ustedes quiénes son, que les cayó golpe. Porque no significa decir de palabra el nombre, significa decir el nombre pero con la actitud, con la autoridad real de Jesucristo. Y entonces Dios empieza a manifestarse. Para que Dios se manifieste, como decía ahorita, es muy importante un ambiente de fe. El mismo Jesús, cuando fue a su ciudad, dice que no pudo hacer casi milagro porque no creían. Claro, todos decían, este es el carpintero, que cuento chico es este. Y este no sé quién. No, que le vamos a creer a este. Lo conocemos desde que nació. Y no pudo hacer casi milagro también. Porque el ambiente de fe es esencial. Si no es la fe del enfermo, es la de los que lo llevaron. ¿Recuerdan? El paralítico. Dice, Jesús, al ver la fe de ellos, no digo la del enfermo, al ver la fe de ellos, los sanó. Entonces tiene que haber obligatoriamente un ambiente de fe. Tenemos que empezar a crear ambientes de fe. Y creer, no solo decir que creo. Decir que creo lo dice tanta gente en el mundo y ni viene a la iglesia. No basta con creer a Dios, sino hay que creerle a Dios. Y si Él dice que va a ser así, pues yo lo creo porque me estrelle. Tendré mi corona. Pero Él dice que es así. Yo tengo que empezar a creer en que Dios me quiere sanar, aunque mi sanación nunca llegue. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro plan. Todos queremos ir al cielo, decía el padre Emiliano. Cuando se quiere morir, nadie levanta la mano. La única manera de ir al cielo es muriéndote. Entonces, hay que entender que la muerte es la sanación total, porque ya te quitaste de este mundo de los sufrimientos y los padecimientos y vas a la presencia de Dios, donde todo es gloria, bendición, alabanza y gozo. Entonces tenemos que entender que cuando estamos orando por alguien y la persona fallece, no es que Dios no oye tu oración, no, porque Dios le dio la oración perfecta y total. Porque en el momento ya. Hay otras veces que Dios quiere manifestar su gloria, porque Él es bueno, porque Él nos ama, y para que el mundo crea, y hace un milagro y sana gente. Pero otras veces la persona sigue con su enfermedad. Pero la fe nunca, nunca, nunca se va a quedar sin recompensa. Aún cuando usted no ve tu curación, cuando llegues al cielo tendrás una corona por haber creído a pesar de no haber recibido. Amén. Entonces tenemos que empezar a creer. Hay mucha falta de fe, aún en los que estamos aquí. Imagínense los que no estamos. Cuando empecemos a creer, decía San Juan Bosco, tened fe y veréis lo que son milagros. Pero tenemos que tener fe. Entonces, cuando hacemos notar lo que Dios está haciendo en nosotros, por eso es importante este punto que les voy a decir ahora. Cuando se está orando por ustedes, alguien, lo que sea, debemos estar muy atentos a las manifestaciones que Dios está haciendo. Porque normalmente, cuando usted, vamos a suponer, yo empiezo a orar por Marta, y mientras estoy orando empieza Marta a sudar y Marta a temblar, suele ser el signo de que Dios la quiere sanar o que ya la está sanando. Y si no la ha terminado de sanar, hay que seguir orando para que la termine de sanar. Pero nosotros somos a veces tan ciegos y tan sordos que no prestamos atención a los signos que está dando Dios a una persona o a nosotros para seguir orando. Y ese signo, al usted hacerlo notar, levanta la fe de la persona, del que está orando, de los que están escuchando,
Y al levantar el ambiente de fe, le es más fácil a Dios realizar su obra. Entonces, ¿cuál es una de las cosas muy importantes? Mientras usted esté orando o estén orando por usted, empiece a crear esa sensibilidad que estoy sintiendo. Decía San Hilario, padre de la iglesia, que cuando tú recibías el Espíritu Santo en el bautismo, y está hablando de los catecúmenos, era tan evidente que todos lo sentían. Tan evidente que lo sentían. Pero, ¿cuánta gente no es bautizada y entró y salió igual? No es que no ocurrió el fenómeno, sí ocurrió, pero al no haber formación, al no haber preparación, al no saber la forma en que Dios se manifiesta, pues Dios como que se limita. Aprendamos a romper los muros y las cadenas que le hemos puesto al Espíritu Santo. Las cadenas y los muros que le hemos puesto a Dios. Rompámoslos. Y Dios va a manifestarse. Otra manera en que Dios, sabemos que Dios está actuando, que va a estar sanando a alguien, es a través de las palabras de conocimiento. Hoy, tristemente, eso en nuestra iglesia cada vez hay menos. Y los que lo tienen se lo callan. Hoy, aquí, vamos a practicar la palabra de conocimiento. Para que Dios empiece a dar palabra de conocimiento a mucha gente. Por eso le digo que esta tarde es buena. Va a haber unción aquí. Grande. Hay que orar en lenguas. ¿Cuánta gente tiene el don de lengua y no lo usa? ¿Lo tienen engavetado? Dios no le da los dones para que usted lo engavete, sino para que lo use. ¿Qué dice la palabra de Dios con el que escondió la moneda? Al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará todo lo que tiene por haberlo escondido. ¿Usted quiere más o usted quiere menos? Pues use sus dones, use sus carismas, que para eso Dios se los dio. Yo conozco aquí personas que tienen don de lengua y para que lo usen, cuesta Dios de ayuda. Y tú lo invitas. El don de lengua quiere decir una cosa. Hay gente que está equivocada. Hay gente que cree que los carismas vienen por infusión así, ¡oh! Y yo lo suelto. No. Los carismas, dice San Pablo, los dones están sometidos a la persona que lo tiene. Es decir, usted lo puede ejercer libremente en el momento que usted desea usarlo. El don de lengua no es simplemente el día que estoy muy inspirado. Ay, estoy tan inspirado. Ay, voy a orar en lengua. No. Es para uno cuando no esté inspirado. Es cuando usted determine usarlo, Dios actúa, porque por eso es un don. Yo no canto solamente el día que tengo ganas de cantar. El día que no tengo ganas de cantar, yo me paro y canto. ¿Canté igual o no canté igual? ¿Salió la voz igual? ¿Esté inspirado o no lo esté? La voz sale igual porque es un don. Los demás dones son iguales. Siéntase bien, siéntase regular o siéntase mal, usted lo puede usar. Úselo, actívelo. Porque de todos los carismas, el único que es para edificación de usted mismo es el de lengua. Todos los demás son para el servicio de nosotros. Pero el de lengua es el único que es para que usted crezca, para que la gloria de Dios se abra y descienda sobre usted. Pero no lo usamos. Y hay muchos que no solo no lo usan. Hay muchos que ni siquiera lo piden. ¿Para qué? Para parecer un loco. Ya basta con Damián, que está medio loco. Ya basta con un loco y ya tenemos bastante la parroquia. No lo pedimos, no lo deseamos. Dice San Pablo, quisiera que todos hablaran en lengua como hablo yo. Pero no lo hacemos, no lo deseamos, no lo pedimos. Y entonces
estamos impidiendo a Dios manifestarse. Y a veces no vemos la gloria de Dios, no porque Dios no quiera y no sea su voluntad, sino porque usted no lo deja. Y yo. Entonces, seguimos. Otro medio que Dios usa para sanar, los testimonios. Yo he sido testigo en varias ocasiones, aquí hay personas que son testigos, que en momentos sin nadie siquiera orar, simplemente contando testimonios, Dios empezó a sanar. Y me acuerdo de Ana. Salimos una noche del ensayo y nos sentamos ahí, afuera, en un murito que hay allí, afuera y empezamos a orar. Digo, ahora no, a dar testimonio. Perdón. Y venga testimonio, venga, y espérense, no se vayan, otro testimonio, venga, no se vayan. Ana se sentó al lado mío y todo el mundo ahí testimonio de todas las cosas que Dios estaba haciendo. Instantáneamente, Ana, que tiene un tumor en el cerebro, empezó casi a gritar. ¡Ay, ay, 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 qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Ora conmigo, me la mano en la cabeza, qué dolor, qué dolor! Nunca he sentido esto, que se me va a reventar la cabeza. Ahí fue orando. Pero ya Dios empezó y dio el signo. Dios dio el signo y lo escuchamos. Y oramos. Ana, cuando fue al médico, el médico le dijo: tu tumor no ha crecido, se ha detenido. Hay Ana para el rato. Nos vemos en 2 años que te volveré a hacer un MRI a ver. Y en fe, nosotros sabemos que ese tumor va a ser así, reducirse y desaparecer para la gloria de Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oye, testimonios, Dios empieza porque le eleva la fe. Usted crea un ambiente de fe y Dios entonces puede actuar. ¿Por qué este que está aquí se pasa la vida diciendo: hay que dar testimonio? Más importante que los anuncios que usted tiene que dar son los testimonios. Pero en los grupos de oraciones, tristemente, perdemos más tiempo dando anuncios que permitiendo que se den testimonios. Yo siempre digo en el grupo, el que no da testimonio es pecado de omisión. Es que es verdad. Es que es verdad. El que no da testimonio le está robando la gloria a Dios. Porque cuando Dios hace algo, ¿por qué se alaba a Dios y por qué se reconoce a Dios como Dios? Por sus obras, ¿sí o no? Cuando Dios hizo una obra en su vida y usted se la calla, usted le está robando la gloria a Dios. Entonces hay que proclamar sus maravillas. En el Evangelio dice: vayan y cuenten lo que han visto y oído. ¿Qué es eso? Si no es decir dar testimonio. Del testimonio de mí, dice Jesús. Lo que han visto y oído. No solo lo que han visto, no solo lo que han vivido, sino lo que han visto que ha pasado en ella. Hay personas en la iglesia que piensan que el único que puede dar testimonio es el que se sanó. Yo lo he escuchado y ustedes no lo han escuchado. Pues estás equivocado, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice lo que han visto y oído. A lo mejor yo no fui el paralítico que se sanó, pero yo la vi delante de mí sanarse. Y yo voy y doy testimonio. Cada testimonio de la obra de Dios, sea aquí, sea en Hialeah, sea en Homestead, sea en Nueva York, sea en la Conchinchina, usted tiene todo el derecho y la obligación de contarlo a los demás para que Dios siga expandiendo su reino. Entonces, Amén. eso es algo muy importante, el testimonio. Testimonio. Mi familia, mi abuela y mi hermano eran comunistas en Cuba, ateos. Y yo empecé a ir a la iglesia. Un día les daba cuenta, ¿verdad?, cuando empecé en la iglesia. Y mi mamá me apoyaba. Y ellos me hicieron un poco como que la guerra al principio. Yo nunca les dije: acepta a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador. Porque yo sabía que me iban a decir que no. ¿Saben lo que yo hacía? Yo llegaba de todos los encuentros que había ido de la renovación y llegaba y decía: ¡ay, mami! No a ellos, pero para que ellos lo oyeran. ¡Ay, mami! Si tú ves lo que pasó en la iglesia hoy,
contar testimonios. Y ellos simplemente oían, callados, mala cara al principio, después menos mala cara. Terminó con mi abuela diciéndome un día, quiero ir a un evento de eso. Y fui con el padre Darío Betancourt. Mi abuela caminó 5 kilómetros, una señora de 80 y algo de años, 5 kilómetros para llegar a la iglesia de Jesús de Miramar en La Habana para ver la misa de sanación del padre Darío Betancourt. Y delante de ella un sordo quedó sano y soltó los aparatos de sordera. Ya ella lo vio, lo vivió y ella me lo contaba con alegría. Mi abuela murió. No iba a la iglesia porque ella estaba muy malita, pero ya tenía una virgencita en la medida, tenía un rosario y mi mamá oraba y no sé qué. Y ya una mujer que era atea y le hizo la guerra contra la fe. Y mi hermano, aunque todavía no va a la iglesia, este testimonio de mi papá lo ha chocado también porque yo se lo dije. Vemos que mi papá se va a morir y al mes se murió mi papá. Él se ha quedado y mucha gente que conozco, que cuando le cuento testimonios nunca me han creído, ellos estaban presentes cuando le hice la llamada a mi papá y cuando les conté que mi papá me decía, wow, eso está fuerte y duro. Y me pasó la vida diciéndotelo, pero nunca lo quieres creer. Pero como fueron testigos, ahora sí lo creen. El testimonio convierte a mi hermano, no solo es la hija única de mi hermano, la bauticé yo por la Iglesia Católica. Y yo soy el padrino de mi sobrina. 2 ateos. ¿Cómo se convirtieron? Con la fuerza y el poder del testimonio, del poder y de la obra de Dios. Entonces, empiece a practicarlo en su casa. Sea inteligente, manso como paloma, pero astuto como serpiente. Aunque Ana se sepa el testimonio, y justo porque los dos estaban aquí, cuando esté alguien que ellos quieran que reciba esa gloria, se lo cuenten uno al otro como si fuera la primera vez. Ay, mi amor, mira, ¿viste lo que pasó en la iglesia? Tú no estás mintiendo, tú no dijiste, tú no lo sabías. No, tú dijiste, ¿viste lo que pasó en la iglesia? Sí, él lo vio, yo le voy a decir, sí, cuéntame. Y él le cuenta el testimonio ahora delante de esas otras personas. Y aunque usted crea que no, va calando, y el Espíritu Santo ya se la obra y convierte. Entonces aprendamos a ser mansos. Apúrate con rápido. No, yo me estoy viendo porque el martes pasó testimonio. El martes fue algo. Yo estoy orando por la situación de mi hija. Ya yo tengo días diciéndole a mi hija que venga a la oración. Pero mira cómo el Señor se glorificó. El Señor se glorificó en esa señora con 9 años sufriendo de depresión. Y el martes el Señor aquí, porque aquí suceden cosas grandes. Bendito sea Dios, tenemos que asistir a los grupos de oración. Y cuando yo llegué a la casa, yo me fui de aquí, porque me fui, el Señor también ahí me estaba recordando que mi hija está muy mejor después del martes, porque también me la llevaron, que la llevan en oración. Y el Señor ahí, con ese testimonio de esa señora, el Señor me está confirmando a mí que también Él va a orar en mi hija. Entonces, cuando yo llegué a la casa, le dije, mira, ¿cómo te sientes? Me dice, no, si tú supieras más que estoy en mi casa, me siento, la vi como diferente. Digo, yo soy el Señor orando, le dije, está orando mucho y te digo así. Cuéntale el testimonio al hijo de Oye, entonces cuando le dije, y pasó esto y esto con una señora, le dije, yo te lo he dicho a ti, que tenemos que buscar ir a los pies del Señor, tenemos que ir a los grupos, porque ahí el Señor se glorifica. No es que solo yo ore por ti, tú tienes que ir. Cuando le conté el testimonio, me dijo, no, yo no me voy a quedar a mí. Si me quiero quedar, agárrame, llévame a ratar. Gloria a Dios, el poder del testimonio. El poder del testimonio. Como ya lo sabes, el martes no te queda. Sigo, que tengo todavía mucho contenido. Están anotando los puntos, ¿verdad? ¿Por cuál vamos? Hablé primero, pedir Espíritu Santo. Segundo, en el nombre de Jesús. Tercero, el ambiente de fe. Cuarto, las palabras de conocimiento. Quinto, el orar en lenguas. Sexto, el testimonio.
Séptimo, declaraciones que estén enraizadas en las promesas de Dios, que ayudan y cambian la atmósfera de fe en el lugar. Eso crea una fe expectante. Si yo llego, y por eso a veces me ven que estoy en contra de que cuando se está hablando en el grupo se empiece o se esté predicando a hablar de cosas malas que esté pasando en el mundo, porque todo no está en el problema que esté mal, sino en el enfoque que le pueden estar dando. No es lo mismo decir, el mundo está muy mal, estamos destruyéndonos, a decir, Padre, aunque el mundo está mal y se está destruyendo, en tu nombre sé que seremos vencedores. ¿Vio? Usted dijo lo mismo, pero con un cristal diferente, con un enfoque diferente, un enfoque de esperanza, de fe, de declarar la victoria en el nombre de Jesús. Entonces, tenemos que aprender eso. Tenemos tantas cosas que aprender y esa es una. A ver las cosas de la vida desde la fe y no desde el catastrofismo. Entonces, hay que aprender a declarar en fe. Yo declaro en fe que hoy, en esta tarde, la gloria de Dios, así como ha sido en la mañana, se va a manifestar. Lo declaro en fe. ¿Por qué? Porque Damián es un loco y se le ocurrió declarar en fe. No, porque Jesús dijo, cuando estén dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy yo en medio de ellos. Y si Él está aquí, el amor de Él es tan grande que se va a derramar, quieras o no quieras. Entonces, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? Porque cuando usted se distrae un instante, el diablo lo usa para que no se quede con lo que se va a decir siguiente. Entonces, próximo, número 8. Voy, ¿no? Voy por la 8, ¿no? Sí, 8. Las reliquias de los santos. ¿De dónde viene eso? ¿Recuerdan cuando San Pablo, los pañuelos de Pablo, sanaban a los enfermos? Y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es lo que se llaman reliquias de una persona santa. El poder de Dios se manifiesta tanto en una persona e irradia tanto eso que cualquier artículo que esa persona haya usado transfiere la bendición de Dios a tu vida. ¿Recuerdan el testimonio que conté de un predicador que llegó a una ciudad aquí en los Estados Unidos y en una casa lo querían hospedar? Y un matrimonio lo hospedó y le dio la cama de ellos y ellos se fueron a dormir a otra parte de la casa y le dieron la cama al predicador. Y la única petición de la señora era: quiero que ore para que mi esposo se convierta, porque ella era muy cristiana, pero él no. Cuando el predicador ya se iba de la casa, salió de la casa, una semana estuvo ahí viviendo, y la hermana lo cogió y estaba diciendo: pero hermano, venga acá, yo estoy que orar por mi esposo para que Dios lo convirtiera. Dice: no se preocupe, deje la cama como está, con las sábanas que yo usé, y duerman ahí por una semana. Cuando hicieron eso, ella lo hizo sin que el esposo supiera. Por las noches empezó el esposo a tener pesadillas con el infierno y a tener manifestaciones, y vio lo que era sufrir en el infierno. Y una noche se levantó, cayó de rodillas pidiéndole perdón a Dios y se entregó a Jesucristo. Porque las reliquias de los santos, o santos vivos o santos muertos, Dios se manifiesta. ¿Cuánta gente? El padre Jim Long tiene un pedazo, una túnica del padre Pío,
Y él viene mucho a Tampa porque él es nacido en Tampa, aunque es de Georgia, pero él viene mucho a Tampa. Y vino hace, dos testimonios rápidos y los dos de lo mismo, de ceguera. Vino primero y había una familia que vino a la misa de sanación y la esposa de uno de los miembros era adventista del séptimo día. No sé ni cómo entró a la iglesia católica, sabes que eso es un poco para ellos es conflictivo. Pero ella entró porque quería ver lo que decía. Y aunque era ciega, quería oír, estar ahí presente. Y el padre Jim Blount le llevó la túnica del padre Pío, se la puso y oró por ella. Ella un poco reluctante como así, pero se dejó. Al día siguiente, ¿quién estaba viendo? La adventista del séptimo día, y ya no es la adventista del séptimo día, ahora es católica. Y vino, hará un mes, con otro señor, a un congreso, algo como en Tampa, con su túnica, porque anda para arriba abajo, con su reliquia, del padre Pío. James Blount, pero le dicen Jim Blount. El padre, él es exorcista, tiene muchos testimonios, tienen que oírlo, porque es espectacular. Vino no a Tampa, y una señora le trajo a su esposo que estaba ciego. No estoy seguro si de nacimiento o no, pero esa parte no me acuerdo. Pero el padre, antes del almuerzo, la señora dijo: ¡ay, padre, que no me hable con mi esposo, que mire que... Dice: espérate, dile que toque la reliquia del padre Pío y vamos a orar. Oró. Cuando regresaron del almuerzo, la señora dijo: padre, sentado. Dice: no, ¿qué? Mi esposo está viendo, pero ve como sombras, pero está viendo algo. Dice: eso es signo de que Dios lo quiere sanar. Volvió a orar por él y se acuerda. A la mañana siguiente, cuando el hombre abrió sus ojos, tiene la visión 2020 en este instante, para la gloria de Dios. Maravilloso. Entonces, las reliquias de los santos también, en muchos testimonios en la historia de la iglesia, que personas que han usado reliquias del santo en oración, la persona ha sanado completamente o se ha liberado del demonio. Siguiente, el 8, voy, creo. 9, perdón. Los sacramentos. Los sacramentos tienen un poder de Dios espectacular cuando usted lo recibe con conciencia de lo que está recibiendo. No sé si recuerdan que oramos hace unos meses atrás por un señor que Fátima vino y pidió que orara y dijo: ven, vamos a orar por ti. Que estaba en coma y todos decían que se iba a morir. ¿Recuerdan ese testimonio? Que Fátima vino aquí, la que cayó de descanso del Espíritu de Fátima. Y oramos. Y fueron varios sacerdotes y le dieron la unción de los enfermos, sacramento de la unción de los enfermos. Está la carta de Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los presbíteros. Ellos lo ungirán con aceite, quedarán perdonados sus pecados y la oración de fe sanará al enfermo. Dice así la carta de Santiago. Porque ese Señor abrió los ojos y está bien para la gloria de Dios, completamente vivo y sano. Porque los sacramentos en sí tienen poder. Cuando se pone el Santísimo, o en plena misa se ora por enfermos, ocurre 3 veces más curaciones que si no hubiera estado el Santísimo presente. ¿Por qué? Porque Dios, a través de los sacramentos, se manifiesta. Muchas personas, cuando confiesan sus pecados, han sido sanadas. Lisbeth le cuenta de una señora que tenía un tumor muy grande por aquí, por el cuello. Vino a orar y cuando él le dijo: tiene que perdonar, porque él sintió que Dios le dijo que tenía a la persona que perdonar, la mujer dijo: no puedo. ¿Cómo que no puede? Sí. Su padre y sus hermanos la violaban todos los días desde pequeño. Y dice: no los puedo perdonar. Y él lo mandó y le dijo: pues tiene que perdonarlo como Dios le perdonó a usted. Vaya con el sacerdote, confiésese, hable con él y Dios va a orar en su vida. Ella fue, ahí mismo fue directo al sacerdote, se confesó. Cuando regresó, se quedó con el tumor en la mano. Se le desprendió del cuerpo.
sacramentales. Agua bendita, sal bendita, aceite bendito, que no es el aceite de los sacramentos. Son el aceite de los sacramentos, los unge y los bendice el obispo en la misa crismal, y es el que usan los sacerdotes para ungir en el bautismo, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Ese aceite es el de los sacramentos. El aceite bendecido por un sacerdote es simplemente una bendición sobre aceite, usando para el uso de los laicos como para recibir bendiciones de Dios, pero no es un sacramento, un sacramental, porque el agua bendita no es un sacramento. Aunque se use en el bautismo, no es un sacramento, es un sacramental. Dios cura con el uso de sacramentales, porque el ser humano necesita experiencia, necesita cosas externas. Muchas veces las imágenes son sacramentales. Cuando Dios sanó en el desierto a la gente que lo mordía la serpiente, ¿qué usó? Una serpiente de bronce. Entonces, ¿qué es eso? Un sacramental. Eso no es un sacramento, eso no es Dios, porque eso es una imagen de una serpiente de bronce. Dios no sana a través de las imágenes porque la imagen en sí tenga ningún poder, sino porque es un sacramental. En diciembre, 30 de diciembre creo que fue, María Esther, Fátima y yo fuimos invitados aquí en la 207 a una persona que pertenece a esta comunidad, supuestamente por la parroquia, pero en realidad va a San Esteban, Esperanza, ella es dominicana. Y estábamos en casa de Esperanza, un rosario y después una noche de alabanza. Tenemos un grupo como de 15 personas, ¿no? Entre nosotros. Y al irnos, Dios sanó a la madre de ella, y ella contó el testimonio, pero no lo contó delante de todo el mundo, lo contó a nosotros privado. Y en eso me acuerdo que Esperanza en noviembre, en San Esteban, había dicho que no tenía dolor en la rodilla y que Dios la había sanado. Y le pregunto, Esperanza, ¿Dios te sanó? ¿O te volvió? ¿O te sanó a medias? ¿Qué pasó con tu rodilla? Y me dijo, he mejorado mucho, pero todavía me duele. Y nos enseña la rodilla. Y ella cada vez que movía la rodilla hacía trac, 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 delante del esposo y del hijo que estaban ahí. El esposo había estado un poquito escéptico, un pez católico con nosotros. Al principio él me dijo que había habido un poco de tensión, pero como Dios hace las cosas perfectas, en un momento de oración yo sentí que tenía que ir corriendo a mi carro y buscar agua bendita y echársele la rodilla. Yo no sé lo que ella sintió porque no he tenido el tiempo de preguntarle, pero en el momento que yo le eché el agua bendita, ella empezó a dar gritos. Ahí está Fátima y ella. Ella empezó a gritar, ¡ay, ay, ay! Yo no sé si era que el agua estaba muy fría, si era que ella sintió algo, yo no sé lo que era, pero ella empezó a gritar. Instantáneamente, después de eso, la rodilla dejó de sonar, el dolor se le quitó, pero yo no la había vuelto a ver. Y en marzo tuvimos una noche con el padre Fernando allí en San Esteban de Alabanza. Y cuando empiezo a decir que los testimonios, veo una señora que sale, que ni me había dado cuenta que era ella, y sale corriendo con el micrófono y se levanta la falda y dice, ay, esta señora, ¿qué va a hacer? A enseñar su rodilla, que desde diciembre estaba sanada. ¿Y con los patos? Para la gloria de Dios. Los sacramentales, Dios los usa para sanar. Entonces, empecemos a usarlos. Empecemos a usarlos. Pues vamos a practicar muchas de estas cosas aquí. Otro, la imposición de manos. Dice la palabra de Dios, impondrán, en Marcos 16, 18, impondrán las manos a los enfermos y... ¿Por qué no lo hacemos? Ahora voy a hablar de la imposición de manos. Esto que voy a decir, algunos que están aquí, lo van a mirar con escepticismo. Hay mucho miedo en el corazón de muchos cristianos. Y creemos que el diablo tiene más poder que Dios. Y usted ve a los cristianos cuando van a orar por otros, así, de lejos.
Jesús no dijo eso. Ponle la mano encima, tócalo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No se te va a pasar nada. Deja la superstición. Eso se llama superstición. No, si lo toco se me pasa para mí. Deja la superstición. Dice del Vaticano, que ya falleció, que jamás vio que por imponer la mano los familiares del endemoniado al endemoniado, el demonio se les pasara. Jamás lo vio. Hizo más de 100.000 exorcismos en el Vaticano. ¿Por qué somos tan supersticiosos y no imponemos mano como dijo Jesús? De lejos. No porque se te pasa, no porque se te pega. Ven acá. Ese es más poderoso que el que está en ti. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Empecemos a romper los esquemas que tenemos para que Dios nos pueda usar más. Si usted se le pide, ahorita vamos a practicar la imposición de manos. Algunos, yo no estoy diciendo que todo el mundo ponga mano con uno, algunos van a imponer mano a los que pidan oración. Pero los que se van a, si vas a imponer mano, no me vengas a imponer manos así. Toca. Y si no lo vas a hacer así, no te levantes ni te vengas. Si Jesús me dice, la iglesia me dice que la imposición de manos es un acto que yo debo hacer como gesto de unidad en la oración y que Dios se manifiesta ahí, yo hago lo que dice la iglesia. Preguntado, por alguna casualidad hay alguna disposición en la arquidiócesis del obispo que prohíbe imponer manos, y me dijeron, no. El obispo jamás ha dicho nada de imponer manos. Nunca. Entonces nos empezamos a crear historias y a regar historias que yo tuve. Yo sé que eso está muy metido. Yo fui a un retiro de hombres un día y la predicación de la persona que se paró delante fue esa. No imponga mano, porque si está en pecado, porque si no sé qué, como mano llamé al predicador afuera y sentí que Dios me dijo, tienes que decírselo, porque estaba enseñando una mala doctrina a toda esa gente. Sentí que Dios me dijo, díselo. Digo, Señor, si tú quieres que lo diga, haz que él entre por esa puerta. Diciéndole, entró el hombre por la puerta y me fui para arriba y le dije, espérese, que Dios tiene un mensaje para usted. Fui y me le paré. Digo, quiero que me entiendan muy suave, muy dulce, muy para que no se sintiera atacado ni nada. Le dije, hay algo de lo que usted ha dicho que a mí me choca, a mí me tiene preocupado. Porque la iglesia jamás ha dicho eso que usted dijo. Pero es que Jesús tampoco dijo eso, dice otra cosa. Él, siendo predicador, nunca había escuchado en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, que Jesús manda a imponer manos. Le dije, eso no es lo que dice la iglesia, eso no es lo que dice la Biblia. Y después busqué, para más información aún, y hay un estudio de Fran Morea y de un sacerdote, y hay una página web que se llama Defiende tu Fe, que hacían toda una apologética de la imposición de manos. No existe en la Biblia, ni teológica, ni histórica, ni ninguna razón que impida a un laico imponer manos. No existe en la Iglesia Católica. ¿Será en otra? En la Iglesia Católica eso no existe. Si un católico viene mañana y le dice, usted no puede imponer manos, usted le dice, ¿dónde está el documento que dice eso? ¿Dónde está la enseñanza de la iglesia que dice eso? Porque la iglesia tiene la fuente de la revelación, es la Biblia, es la palabra de Dios. Y la iglesia nunca se va a ir por encima de la palabra de Dios. La iglesia está al servicio de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice una cosa, cree que la iglesia católica, apostólica, romana, a pesar de todo el pecado que puede haber existido en la historia de gente en la iglesia, el Espíritu Santo ha guardado la fe pura. El día que ella vino pidiendo oración por sus nietos, Kiko le pidió a alguien que dirigiera la oración. Yo estaba en el piano y yo sentí que tenía que llevarme la parte a ella, cogerla de las manos y decirle lo que te dije, lo que te voy a contar ahora. La cogí y ella está de testigo. La llevé para allá, la cogí de las manos,
le agarré las manos, oré por ella y le dije, tú no vives con la niña, ¿verdad? Porque sentí que Dios me dijo, no, no vivo con la niña. Me dice, no. Digo, cuando tú vuelvas a ver a la niña, ve, dale un beso en la frente y dile, Jesús te sana. Y en ese instante, la niña quedó sana. Y porque hay otro punto que quiero tocar, que obedeció, creyó, hizo un acto de fe y obedeció lo que Dios le dijo que hiciera. Naamán, el sirio. Y lo mandó a bañarse en el río. ¿Y qué dijo Naamán? No, pero ¿cómo que bañarme en el río? No me dijo tan lejos para esto. Y le dijo el otro. Se ofendió, pues ni siquiera lo hizo pasar ni nada. Se le mandó el mensaje. Exactamente. ¿Y qué hizo finalmente? ¿Qué te cuesta? Si te hubieras pedido copeo, no lo hubieras hecho. Ven, ya es muy sencillo. Y en el momento que lo hizo, quedó sano. Si ella no hubiera escuchado la orden que Dios le dio, a lo mejor la niña no se hubiera sanado. Ella creyó, actuó en fe, obedeció lo que Dios le mandó y ahí quedó sana la niña. Conozco el caso de un predicador que trabaja mucho con Mary Hill, en la renovación, que su hijo con 3 años le dio un ataque de asma grave y se estaba ahogando. Y la madre empezó a orar y él le decía, no, mamá, ora de la otra manera, la que yo no entiendo. Porque cuando tú oras de la otra manera que no entiendo, puedo respirar. Pero sin embargo, cuando oras en inglés, no, me ahogo. Un niño de 3 años diciéndole a la mamá eso. Mamá, ora de la otra forma, la que yo no entiendo. La que yo no entiendo. Otra hermana de la iglesia estaba orando en su casa. Y Dios le puso, llama a esta gente y dile qué cosa está pasando con su hijo. Ella llamó y le dice, ¿qué está pasando con tu hijo? Y dice, sí, está con un ataque de asma y el esposo estaba de viaje, no sé qué, no sé cuánto. Y estamos aquí como preocupados porque el niño no se le quita. Y él le dijo, el Señor me dijo que cogieras, mira esto. No, la señora que llamó a la iglesia. El Señor me dijo que cogieras 2 tostadas, se la pongas en el pecho, le pongas encima un trapito, una cosa, le pongas encima y ores por él. Dícele el esposo, cuando llegó el esposo, que la esposa dijo, pero dícele a ella, dijo si había que ponerle mantequilla o no. Dice, no, solo las tostadas, lo vamos a hacer. Hicieron las tostadas, se las pusieron y oraron. Científicamente, eso no tiene absolutamente ningún poder de sanar asma. Y el niño quedó sanado cuando ellos obedecieron. La obediencia y el acto de fe. ¿Por qué vuelvo al acto de fe? Porque cuando muchas veces se ora por los enfermos, se le dice a usted, prueba y verifica que lo que no podías hacer lo puedes hacer ahora. Y la mayoría de la gente se queda esperando sentado. No, yo todavía siento el dolor. Haz el acto de fe y en el instante que lo haces, Dios te sana. Pero si tú no te levantas de ese sillón de ruedas, si tú no doblas la rodilla y te arrodillas a ver si te se cura, Dios no ve tu fe. Tu fe no se manifiesta. Ha habido miles de testimonios. En el instante que la gente hace el acto de fe, es cuando Dios sana. Pero nosotros somos de servir dura, dice. Y yo me paso la vida cuando oramos por el póngase, compruebe. Pero usted compruebe. Pero usted no estaba enfermo. Sí, pero todavía me duele. Pero no le estoy diciendo que compruebe. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. De hecho, hay otro que ora por los enfermos. Que un día Dios le dijo que hiciera como los judíos en el muro de las lamentaciones.
y que cuando la gente lo hiciera 7 veces iba a ser sanado. Cuando él dijo aquello, dijo, no voy a decir que estoy loco. Cuando él dijo aquello, lo hizo. Quedó sanado. Pero no solo él, lo dijo a toda la multitud que había ido al evento. Y vinieron como 100 personas. Y las 100 que empezaron a hacer el gesto, ese así, 7 veces, quedaron completamente sanados. Si eso yo lo digo en un ambiente como el nuestro, dicen, ahora sí que se quemó Damián. Le sacamos el turno para el psiquiatra mañana. ¿Sí o no? Mañana le estamos sacando turno para el psiquiatra Damián. Porque ahora sí que se quemó. ¿Sí o no? Pero usted sabe qué pasa. Ahí están los esquemas que le ponemos a Dios y la poca fe que tenemos. Y no obedecemos. ¿Qué puede pasar? Si yo le digo que lo haga y no pasa nada. Pues nada, se confundió, se equivocó. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? O uno tiene una conexión directa, constante, 24/7 con Dios. No, va a haber momentos que vas a fallar, va a haber momentos que te vas a equivocar, no te tiene que desanimar, pero a lo mejor en esa área de obediencia, Dios sana, como hizo con la nieta de ella. Aprendamos a obedecer lo que Dios nos pone. Si el hombre que Jesús le echó fango en los ojos, con una pupila, hubiera dudado, dice, ¿este qué me está haciendo? ¿Qué cochino? Yo no hubiera creído, no se hubiera sanado los ojos. Y lo hizo por eso mismo, para que aprendamos a obedecer. Yo conozco otra persona que ora por los enfermos, y un día sintió y vino a otro y le dijo al que lo estaba entrenando en eso, y le dijo, ay, he sentido que tengo que escupirle en los ojos a esa señora que está ciega. Pero ¿cómo le voy a escupir a la señora en los ojos? Si yo le escupo a la señora en los ojos, te va a decir, pero qué fresco, ¿qué es esto que tú me acabas de hacer? Y el otro le dijo, esa palabra que Dios te dio, hazla, pero primero coméntasela a ella. Y él fue y se le acercó a la persona y le dijo, mira, yo siento que Dios me dice que te va a sanar cuando yo escupa en tus ojos. ¿Quieres que lo haga? Y dice, deja a la persona que sea ella la que decida. La señora le dijo, sí. Él no escupió así de la boca. Él escupió las manos, se mojó los dedos y se lo empezó a restregar en los ojos. Cuando terminó, la señora había quedado completamente sana de la mano. Porque él obedeció una cosa que aparentemente era una locura. Pero Dios usa a veces locuras para los que somos demasiado racionalistas para manifestar su gloria. Otra manera en que Dios cura, ya hablé de mi posición de manos, la predicación de la palabra. Ha habido personas, ha existido personas que simplemente un predicador se ha parado delante y ha empezado a predicar la palabra de Dios y en ese instante han quedado completamente sanos. Sigo para no demorar. La alabanza y la adoración, ustedes son testigos de eso. En casa de la tía de Fátima, estábamos alabando, adorando a Dios, y la tía de Fátima, el 27 de enero de este año, quedó curada de 5 hernias discales. 5, no podía estar de pie más de 5 minutos. Y hasta el sol de hoy, para la gloria de Dios, está completamente sanada. Nadie lo ponía, nadie le puso mano. Quedó completamente sana por la alabanza, a través de la alabanza y la oración. Por eso, ustedes me escucharán siempre insistiendo a bajar a lo más profundo de la adoración. Muchas veces, y esto va con los que dirigimos, nos quedamos en lo superficial porque queremos tener el control de todo lo que está pasando. Y usted ve que el que está enfrente, camina para allá, habla con el Padre, habla con esta, habla con el otro, y lo menos que está es metido en oración y la adoración. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Marisa? Que yo conté eso, que hablé contigo de eso. No solo a ti, no solo a ti. Es para muchos. Créeme que no es para ti nada más, es para muchos. Tenemos que aprender, aunque estemos dirigiendo, a meternos en la adoración y la alabanza hasta lo profundo. El hecho de que usted esté dirigiendo no significa que usted tiene que tener el control de todo. Significa que usted tiene que tener un ojo para Dios y uno para el pueblo.
un ojo abierto y uno cerrado, y lo cierra y al rato vuelve a abrir a ver qué está pasando, y cierra y vuelve a abrir y cierra. Ustedes me han visto muchas veces, yo estoy ahí cantando, yo estoy metido por el rato así y miro y vuelvo, y me vuelvo a meter a lo profundo. No nos quedemos más en lo superficial. Mientras usted se quede en lo superficial, no podrá experimentar la gloria de Dios, que se derrama y se manifiesta en la alabanza y la oración. Hoy hemos vivido una experiencia. Pusimos a cada uno a cantar la frase que Dios que quisiera, alabar a Dios. Y no se armó una alabanza bella, un coro celestial. Hubo una manifestación de Dios. Aquí. Ahorita lo vamos a volver a hacer. Ahora lo podemos. Sí, porque si no, no llega. Muy importante este punto. ¿Y por qué es muy importante? Porque hay gente que lo confunde. Cuando usted habla de los comandos, de dar órdenes, nosotros no le damos órdenes a Dios. Nosotros nos dirigimos con la autoridad de Jesucristo hacia la enfermedad y le damos la orden a la enfermedad de que se vaya. Tú no le estás dando una orden, Dios sana a fulano. No. Tú estás diciendo, yo me dirijo a tu enfermedad de la piel y ordeno a que todas las células en el nombre de Jesús que están en tu cuerpo empiecen a funcionar para lo que Dios creó y tú seas sanado de ese vitiligo. Así es. En la autoridad de Jesucristo, dirígete a las células, dirígete al órgano, a los tendones, a los huesos, y Dios sana cuando oras de esa manera. Porque Él quiere verte revestido con la autoridad de Jesucristo. Yo lo dije el otro día en un tema, en algún lado estaba hablando yo, jamás Pedro dijo, ay Señor, sana a este para mí. Él fue y dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y le tiró la mano y lo agarró con la mano. Hasta ese instante la curación no había ocurrido. Dice que cuando el hombre hizo el acto de fe y se puso en pie, sus pies se afirmaron. Y ahí quedó sanado. Si el hombre hubiera esperado a empezar a sentir algo, a que el dolor se le fuera, no se hubiera curado. Pero Pedro lo cogió de la mano y le dijo, en el nombre de Jesús te levántate. Y en ese instante los pies se afirmaron. Entonces hay que ordenarle a la enfermedad que se vaya. ¿Por qué? También hay espíritus de enfermedad, de aflicción. Las enfermedades no solo son físicas, hay espíritus de enfermedad. Por eso hay que ordenarle a la enfermedad que se vaya, porque muchas veces la enfermedad que usted está padeciendo es un demonio que se le ha pegado por alguna manera, y en el momento que usted lo ordena, se va y usted queda sano. No todas las enfermedades son eso, pero muchas son eso. Principalmente las de la mente y del alma. Principalmente. Sigo. Otra o forma es mediante la intercesión de los otros. Cuando ponemos en oración, ahora que habla de intercesión, esta señora iba a venir, esta niñita tiene 7 meses y tiene leucemia. ¿Cómo lo diría el Santísimo para hablar después? La intercesión de los otros. Dios sana cuando la comunidad empieza a orar por alguien y Dios lo levanta ahí donde está. Tú mismo estabas diciendo a tu hija cómo no oraba. La otra manera es mediante el médico. Nosotros no somos fanáticos que decimos que Dios no usa al médico. La palabra de Dios dice que Dios usa al médico también. Ahora, cuando usted usa al médico y Dios lo cura a través del médico, esta es la manifestación que menos se requiere y la que menos gloria le da a Dios. ¿Por qué? Porque el ateo, si usted le cuenta un testimonio, yo me curé de cáncer, pero porque me operaron, no porque Dios me sacó cáncer, sino porque me operaron, va a decir, sí, la vecina de al lado de mi casa es budista o no cree y también le sacaron un cáncer y ella está viva. Eso no me dice a mí de que tu Dios te ha sanado. Te sanó el médico. Nosotros de la fe vemos que a través de la mano del médico Dios nos sanó. Pero para el ateo eso es un testimonio. Testimonio para el ateo es que Dios te quita el cáncer sin operación.
La gente no lo ve como una manifestación de Dios. Usted y yo sí, porque somos creyentes, pero no sirve para evangelizar al mundo. Porque fue a través de un médico, fue a través de una operación, fue a través de algo natural. Que Dios usa también, pero que eso solo lo vemos los cristianos. Ahora, la sanación puede ser instantánea o progresiva. Un punto muy importante, voy a empezar a hablar ahora aquí. Por eso podemos testimonios de total curación, del 80% de la curación, de mejoría o de la mejoría. Muchos médicos dicen que cuando, después de una operación, las personas sienten una mejoría, ya la operación valió la pena, aunque no se le haya quitado del todo el problema. ¿Sí o no? Pues en la fe también. Si usted ha mejorado, ya usted tiene que empezar a darle gracias a Dios, aunque no esté totalmente curado. Y eso es signo de que Dios lo quiere sanar completo. Por eso yo le preguntaba a Esperanza en el testimonio que le conté, ¿ya te curaste completa o todavía te duele? Vamos a volver a orar. Y ahí fue cuando Dios la sanó completa. Ahí fue cuando Dios la sanó completamente. Después que ella dijo, he mejorado, pero todavía no estoy sana. Pero ese he mejorado es signo para el que ora y para ella misma de que ya Dios empezó a hacer la obra. Y eso levanta la fe y Dios puede manifestarse más. Por eso hoy vamos a practicar aquí ahora esa oración. Vamos a hacer cada una de estas manifestaciones, vamos a practicar. Cada vez que terminemos una voy a preguntarle ¿qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha sentido? Y si ha sentido algo referente a un problema que puedas tener, vamos entonces a volver a orar con la siguiente manifestación. Por si Dios te quiere sanar de la otra manera. Y para que Dios termine lo que ya empezó. Porque Dios no da signos por gusto. Cuando Dios da un signo es porque Él quiere hacer la obra en ti. Lo que no podemos es dejar pasar. El signo, lo perdimos la oportunidad. No pierdas la oportunidad que Dios pasa por el lado tuyo. Entonces, por eso voy a pedir testimonios, siempre voy a pedir testimonios, cómo se van sintiendo, los que estén 100% sanados, los que estén un 80% y los que estén hayan mejorado, porque ya eso es signo de que Dios quiere obrar en tu vida y te quiere sanar. Lo otro es que Dios quiere sanarlos. Solo algunos, ya lo dije ahorita, a los que Dios tiene destinado para otra cosa, como es la sanación total del cielo, Dios no sana, Dios no lo sana. Pero si usted, Dios lo quiere aquí, Dios lo quiere sano. Nosotros somos los que empezamos a ponerle pretextos a Dios por nuestra poca fe. Es verdad que mientras Dios no lo sane, usted tiene que ofrecer ese sufrimiento por la salvación suya y de las almas. Pero eso no significa que Dios no lo quiera sanar. Mientras espero, te lo ofrezco. Pero tú me quieres sanar. Y la combinación de todas estas cosas que hemos hablado, todos estos puntos, son una bomba atómica en las manos de Dios. Cuando las practicamos todas, las ponemos todas, el poder de Dios se manifiesta en la vida. Recuerden, ayer la palabra que Dios me dijo, ¿qué significa? Manifestación de la gloria de Dios.